el machismo es como el feminismo de las mujeres. Y yo, ¿really? Como así lo ven, porque para mí era tanto, en Europa no es así, que no entendí este contexto y entonces no tenía como este aprendimiento acá y después me di cuenta de que, o sea, yo siempre me quejo mucho, digo no, hablo, doy mi opinión y sé que acá se enteraron del video que no, y por eso... Y mucha gente me dijo, mira, si fueras colombiana hubieras perdido tu trabajo o te hubiera como hecho algo. Y por el hecho de ser extranjera he podido como, no sé, tal vez se puede debatir esto, pero entonces digo esto porque para mí es tan obvio ser feminista y es tan obvio como pedir lo que quiero, dar y escuchar mi voz. Y al principio pensé que en Villavicencio había una invisibilización del problema y que no existe este problema social. Y después profesoras me dijeron, Luis, es que no entendés, si hablamos nos matan. Yo dije, wow, like, obviously estoy en un contexto cultural tan diferente y no estoy en el país. Y entiendo esta postura, pero quiero terminar mi charla, ya llevo mucho hablando, que justamente hay que, si tenemos miedo, no podemos hacer un cambio social y la importancia de hablar y que justamente se hacen estos debates y que han venido a hablar de esto porque eso es la importancia del feminismo, es como entender que hombres y mujeres son iguales y que hay que hablar en este sentido. Ya. Muchas gracias. A continuación recibimos a unas estudiantes de la Facultad de Psicología quienes nos van a hablar de la importancia de hablar de feminismos en los espacios académicos. Bueno, buenas tardes. Nosotras, bueno, estoy un poco muy nerviosa, entonces por favor me tienen paciencia. Bueno, primero que todo nosotros venimos acá a leer un discurso que creamos con algunas compañeras de la Facultad de Psicología respecto al tema que nos convoca hoy, que es el feminismo. Entonces en esta charla comenzamos a decir cómo la importancia y qué importante es que nosotras como psicólogas hablemos de este tema. Entonces empezamos a retomarnos y a pensarnos desde primero nuestra experiencia como mujeres en el departamento y como mujeres en la universidad. Entonces ahí empezamos a cuestionarnos y comenzamos como a decir, bueno, ¿qué se está imaginando o qué es el imaginario que se está creando del feminismo? ¿Qué es lo que se concibe ahorita como feminismo? ¿Cómo nosotros nos estamos planteando espacios como mujeres en la universidad para hablar de estos temas? Entonces ahí pues empezamos a redactar y por último lo que nosotros quisimos es hacer una invitación y vamos a hacer una pregunta para que ustedes puedan generar una reflexión sobre el tema. Buenas tardes. Entonces a continuación vamos a compartirles el texto que construimos, como lo mencionamos, con diferentes compañeras de la Facultad de Psicología. Bueno, comenzaremos por mencionar que la mujer en el departamento del Meta ha tenido unas opciones muy específicas de vida, en la educación, relaciones sociales, ámbito laboral, en entretenimiento, en las artes, en la cultura y por lo tanto en sus posibilidades. Pues bien es sabido que pertenecer a esta región trae consigo unos roles asignados a hombres y a mujeres por nuestro contexto, roles determinados por lo que se concibe como la cultura llanera, el folclore y la historia de nuestras tierras, que fueron dibujando para todo el que naciera aquí una forma característica de relacionarnos con los otros, con el mundo, el conocimiento y la práctica. De allí vemos hoy que nuestra región tenga una riqueza cultural en su identidad folclórica, pero que no exista mayor posibilidad de que emerjan otras identidades culturales con la misma fuerza. También permean las relaciones entre hombres y mujeres, relaciones basadas en la violencia, en el desconocimiento del otro.
Esto acompañado además de la limitación que traen los roles asignados por el género, que desde que nacemos nos lanza un designio de lo que habremos de ser y de lo que habremos de experimentar. Un camino de opresiones, violencias y vulneración a nuestros derechos. Camino que tenemos que aprender desde muy temprano cómo desandar, apoyando nuestros cuerpos en una familia, si no la hay, en una amistad. Dios, otros dioses de carne y hueso, otras vidas más desafortunadas, en la calle, en la miseria, en el abandono. Ser mujer y estar aquí en la universidad hablando hoy sobre nosotras es producto de luchas históricas. Apenas en 1934 se aprobó un proyecto de ley en Colombia que hizo posible el acceso de mujeres a la educación superior. Es por eso que es importante reconocer este espacio como nuestro, apreciar lo que mujeres a través de su lucha, de su esfuerzo, consiguieron para nosotras hoy. Valorarlo es tomárnoslo como espacio de aprendizaje colaborativo, como espacio de debate y reflexión, de movilización del pensamiento en torno a las muchas temáticas que demandan nuestra atención y nuestro tiempo. Las mujeres que hemos crecido en este país y en esta ciudad desde muy temprana edad hemos pasado por la angustia de tener que salir a la calle y sentir que no estamos en territorio seguro, que la libertad de ir tranquilas no nos pertenece, porque además de las inseguridades que hombres y mujeres debemos experimentar, para nadie es un secreto que ser niña, ser mujer y estar afuera en la calle constituye una amenaza latente. Recientemente, una nueva estrategia de abuso contra nosotras emergió en el país e incluso varios casos fueron denunciados por mujeres acá en la ciudad de Villavicencio, en donde hombres fingían estar discutiendo con mujeres que veían solas en la calle con la finalidad de secuestrarlas y de que si gritaban la gente pensara que se trataba tan solo de una discusión de pareja ante la que debían ser indiferentes. Es importante preguntarnos cómo es posible que esto se conciba como una estrategia para secuestrar mujeres y sobre todo por qué les resulta efectivo. Por otro lado, el acoso callejero es otra de las experiencias más desagradables que tenemos que aguantar las mujeres de la ciudad. No son piropos ni halagos, son hombres que se sienten con el derecho de compartirnos lo que se les viene a la cabeza cuando examinan nuestros cuerpos y molestan nuestra tranquilidad. Esto nos hace sentir amenazadas. Aquí vale mucho la pena mencionar que las violencias cotidianas que sufrimos las mujeres en la ciudad están también muy determinadas por la pertenencia a una clase social específica, a un grupo minoritario y al no acceso a ciertas comodidades. El acoso callejero que experimentamos las mujeres, que todos los días debemos caminar por sectores populares, que debemos andar en bus, es mucho más fuerte y notorio que el acoso callejero que pudieran experimentar mujeres que esporádicamente deben transitar por zonas populares que quizá cuentan con vehículo. Sin embargo, reconocemos que todas en cualquier sector hemos experimentado y experimentamos este tipo de acoso, pero siempre debemos ser conscientes de que unas a veces estamos ubicadas en un lugar de privilegio y de más comodidad que otras y que por esta razón el diálogo y debate feminista no debe concentrarse en un solo sector. Mujeres negras, pobres, mujeres latinoamericanas, amas de casa, trabajadoras, empleadas, indígenas, víctimas del conflicto colombiano, de orientación sexual diversa, el debate debe incluirnos a todas. Hablamos de feminicidios, de violencia sexual contra niñas, embarazo en adolescentes, acoso sexual, callejero, inequidad de género en espacios laborales, entre otros. Estos hechos constituyen una realidad que no es ajena a nosotras, ni a los contextos que habitamos. La universidad, como espacio para el conocimiento, debe problematizar estos asuntos, abarcando no solamente el contexto social desde una única mirada disciplinar. Invitamos a las diferentes disciplinas a que se involucren en la problematización de estas realidades que permean espacios académicos, laborales, públicos y privados. Que nos cuestionemos cómo estamos construyendo nuestro ser mujer y hombre dentro de la universidad, así como la forma como estamos construyendo conocimiento. Esto con el propósito de que las mujeres nos tomemos más los espacios del saber y las artes como medio para expresar y compartir la forma, cómo concebimos el mundo y cómo en nuestro devenir mujer vamos transformando e impactando los contextos que transitamos. Bueno, pues nosotras, digamos, en este texto que construimos con varias compañeras, lo que quisimos fue, como dijo mi compañera, hablar un poco de las realidades, digamos, de nosotras como estudiantes, como mujeres,
en la ciudad, en este contexto en el que nos encontramos. Y pues también quisimos terminar con una invitación y pues queda como abierta con una pregunta, que es ¿de qué manera consideran ustedes que se debería y se podrían construir espacios en la universidad en los que se vincule nuestro ejercicio disciplinario y nuestro ejercicio pues como estudiantes en la problematización de aquellos temas que nos competen a nosotras como mujeres y que hablan de las realidades que vivimos como mujeres? Ya. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a la socióloga Teresa Alvarado, quien cuenta con una gran experiencia en el trabajo de campo e investigación con mujeres de diferentes grupos poblacionales de la región. Hoy nos presenta su ponencia Educación, Feminismo y Territorio. Muy buenas tardes. Mucho mensaje, y eso le genera a uno de alguna manera mieditos para darse uno aquí al frente, para contar historias, porque de alguna manera las vivencias han hecho parte de la formación de nosotras, y en este caso mi formación. Pues soy hija de una mujer que fue la mayor en la familia. Mi abuela era la menor en la familia, pero tuvo que enfrentar los retos de cuidar a sus hermanos porque su madre falleció cuando ella era una bebé. Y por supuesto, de ancestros indígenas, toda una guerrera, mi madre otra guerrera, pues lo menos que se espera de la hija es que la herencia continúe. Y en ese continuar, pues también las búsquedas se hacen presentes. Y el hacerse presentes, pues uno tiene que recorrer muchos pensamientos, muchas imágenes, muchas teóricas para llegar a conclusiones más prácticas. Y entre las conclusiones más prácticas, pues bajar al territorio, enfrentarlo como es este y ponernos de frente a él. Y ponernos de frente a él uno se encuentra con realidades como las que nos contaba Lois. Las hemos reflexionado muchas veces, pero a nosotros nos corresponde también la solución. Y en ese pensar este evento, que además hacía mucho tiempo, muchísimo tiempo, que no volvíamos a tocar el tema de los feminismos. ¿Y por qué no lo tocábamos? Porque también en nuestro medio se imponen las ideologías. Y en la medida en que se imponen las ideologías, pues nos sacan de unos acontecimientos y nos llevan a otros. Yo nací con el feminismo, pero en la medida en que fui transitando, se distorsionó, se diluyó, se desvaneció y empezó a hablarse del género. Y entonces cuando se empieza a hablar del género, se vincula con otro concepto, que es el concepto del desarrollo, y ahí se nos vuelve el asunto un tanto más complejo. Y volverlo un tanto más complejo, pues nos lleva a pensar una óptica, un panorama mucho más amplio, que nos saca de lo doméstico y nos coloca en el terreno de lo público. Y al colocarnos en el terreno de lo público, pues hay que empezar a pensar en la familia, en la escuela, en la comunidad, en la cuadra, en el barrio, y también nos pone a pensar en otros elementos como el tema de las políticas públicas, porque hoy indiscutiblemente modelan el qué hacer en Colombia por lo menos y en el mundo, modelan de alguna manera la cotidianidad nuestra, las políticas públicas. ¿Y por qué hago alusión al tema de las políticas públicas? Hacemos alusión al tema de las políticas públicas porque la educación es hija, no solamente del mundo moderno que nos segrega, que nos secciona, sino que también se formaliza en las políticas públicas. Y nosotros como universidades o en el ámbito académico, pues hay que también sujetarnos a estos planteamientos. Eso no quiere decir que no seamos capaces de trascender. Yo creo que sí, en Colombia
estamos avanzando y estamos trabajando. Y estamos trabajando en la medida que también hemos tenido nuestras voces y nuestras voceras. Y hemos tenido nuestras voces porque de alguna manera hemos aprendido de ese pasado. Y es innegable que muchas de estas autoras hayan afectado positiva o negativamente nuestro pensamiento. Y, por ejemplo, cuando se llega a ser mujer, nos decía Simone de Beauvoir, pues en los patrones culturales que transversalizan nuestra vida y nuestra cotidianidad. Y la educación, pues es una de ellas. Y allí aprendemos a ser mujer. Y aprender a ser mujer, pues también nos mete y nos involucra en unos paradigmas. Y esos paradigmas, pues transversalizan la cultura, transversalizan la economía y transversalizan la política. Entonces nosotros no lo podemos negar. Pero hemos tenido otras más cercanas, y más cercanas que nos han convocado también a reflexionarnos hacia adentro, hacia nosotras mismas, y a poner la mirada hacia nosotras, y lo digo hacia nosotras porque yo converso mucho con mujeres, tengo una empatía con las mujeres, trabajo además con ellas, y cuando hablamos de reflexionar el tema de género, de pensarnos a nosotras, pues obviamente la mujer asume el rol de madre, de hermana, de líder, y prolonga y proyecta hacia la comunidad y a la reivindicación de sus derechos su propia maternidad. ¿Cómo negarle eso? Pues es imposible. Sin embargo, estamos haciendo el ejercicio. Y yo creo que lo más hermoso que también hemos ganado las mujeres, y lo digo también desde América Latina y desde nuestra propia práctica, incluso la mía, porque de vez en cuando me da por escribir algunos versos, tiene que ver con esa conjugación de lo que somos. O sea, nosotros no somos solamente razón, también somos emoción, también somos percepción, también somos risas, también somos llanto y también somos ese otro. También somos agresivas, también generamos violencia, pero a veces las violencias en un acto de defensa, otras en un acto de ofensa. Pero sin embargo eso no es para censurarlo, es para reconocernos en lo que somos. Y reconocernos en lo que somos me lleva también a un poco la tierra de la herencia de Lois, que tiene, porque también aprendimos de esas mujeres, tiene que ver con el poder que está en nosotras. Y a veces nosotras no lo ejercemos. Y por eso la traje también a que dialogue en este momento con nosotras. Y sobre todo porque lo hemos reflexionado muchas veces, nuestra confrontación no es con el hombre, nuestra confrontación y esa herencia feminista es porque de verdad haya igualdad, haya inclusión. Y hablar de igualdad y hablar de inclusión, pues nos convoca también a hacer otras reflexiones. Para el otro lado. Siempre me levanto. Bueno, digo que me convoca a otras reflexiones porque responder a estas preguntas fue muy difícil y creo que no las voy a responder. Creo que ese reto que nos puso la universidad y que nos pusieron la Facultad de Psicología fue muy grande y creo que no alcanzamos a resolverlo, pero eso no significa que no lo vayamos a ir discutiendo en el tiempo. Yo creo que nos queda para discutirlo en el aula, en el curso, en la práctica cotidiana. Digo que nos llevamos a otras reflexiones porque hoy sí es necesario preguntarnos por el ser de la educación y porque la educación de alguna manera tiene grandes responsabilidades históricas y dentro de las grandes responsabilidades históricas pues tiene que trabajar por paradigmas que tenemos dentro de nuestra práctica social, cultural, que además hemos naturalizado como el tema de la segregación. Y segregación no ha tenido Colombia, segregación ha tenido el mundo. Y por eso la lucha de los esclavos en Norteamérica, incluso desde la antigüedad. Y aquí la lucha de comunidades todo el tiempo invisible, las comunidades campesinas, las comunidades indígenas que trabajan, que luchan por un modelo educativo más acorde a sus necesidades. La discriminación. Fíjense que tuvo que Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hablar de
de una resolución, la 1325, para imponerle al mundo que tenía que acabar con la discriminación de género y imponérnosla además, decir que darnos la orden, porque desde nuestra práctica, desde nuestros espacios, nosotros no la hemos desarrollado. Y porque también hay otros elementos, porque adicionalmente el ser humano, yo no sé si por naturaleza o por cultura, yo pensaría que es más por cultura, en una sociedad donde se supone que utilizamos las neuronas, trabajamos mucho las relaciones de poder, porque es que además tener poder es muy bueno, ¿cierto? Y en Colombia se han acoplado discursos y verbos, diciendo que, y además trayendo la seguridad alimentaria a la boca, ¿no? Cuando decimos que las roscas son buenas, que lo malo es estar fuera de la rosca, pero fíjense que las roscas se han convertido en patrones hegemónicos que niegan la posibilidad de autorrealización del otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer otras? Y donde yo veo que las mujeres también tenemos que hacer contrahegemonía, pues allí. Y han hecho contrahegemonía. Las mujeres en el MET han hecho contrahegemonía. Y han hecho contrahegemonía cuando dicen no comparto ese modelo político, no comparto todo lo que se está discutiendo en el plan de desarrollo, no comparto la forma como se está denotando tal o cual aspecto, y se han incluido. Tal vez nos falta más trabajo. Y por eso ustedes, queridas estudiantes, tienen, y hombres tienen, porque aquí no es un tema de mujeres, sino es un tema de todos, tenemos que trabajar fuertemente por esos temas, por hacer de Colombia una Colombia más humana, más sensible, más vivible, más convencida de que todos tenemos oportunidad de estar y disfrutar eso que es nuestro, hasta el aire, porque a veces el aire está contaminado. Y otros factores, el tema de la exclusión, fíjense que también frente a eso ha tenido que hacerse legislación para que nos incluyan. En Colombia tuvo que legislarse para decirle y darle una orden a la política colombiana y a todos de que había que incluir a las mujeres en los cargos públicos, en la participación política. ¿Por qué tenía que ser así? Pero bueno, lo que pasa es que si no es así, entonces nosotras, y haya habido ahí se han presentado más bien muchas discusiones, porque ¿cómo así que a las mujeres les regalamos? Y hay posturas que todavía no son no están tan convencidas de estos regalos, si es que se pueden llamar regalos. ¿Y por qué hay que hacer eso? Porque hay que generar también equilibrios. En Colombia el voto hacia la mujer vino hasta el siglo pasado, a finales de mitad de siglo. Es decir, llevamos apenas 50, 70 años de aprendizajes, todavía no, tenemos 60 años de aprendizajes, y la cultura ciudadana hay que aprenderla. ¿Y dónde se debe impartir? En las instituciones educativas. ¿Dónde se debe hacer? En las universidades también, desde otros ámbitos, desde las cátedras de paz, desde los currículos, desde los procesos de transversalidad, porque también hay que generar cultura ciudadana. Las mujeres no participan. En el mundo y en Colombia hay una tendencia, solo el 25% tenemos acceso a las relaciones, a los cargos de elección popular. ¿Sí? Es una cifra que es muy incipiente, pero muchas mujeres cuando están allí representando, pues no asumen su rol de género, sino asumen su rol de comportamiento político en defensa de X o Y relación de poder. Bueno, del patriarcado se ha hablado mucho, y casi que hay discursos, libros, cátedras. Sin embargo, sí es necesario que reflexionemos de las implicaciones que eso ha tenido, por lo menos para la cultura colombiana. Y tal vez lo que decía Lois, de cómo una cultura se comporta de una manera que niega al otro, pues es también una herencia que hemos recibido de esa historia universal, porque nosotros estamos conectados y enlazados a todo ese pensamiento global. Es mentira que nosotros estamos aquí solitos, marchando por el mundo y caminando. No, estamos enlazados a un modelo, y eso se implementa y se implanta en la educación. Fíjese, el derecho nada más, el derecho es eminentemente patriarcal, y en Colombia se reconoció al hijo natural hasta la década de los 70. ¿Cómo es posible que nosotros
No, y ahí por eso mi propuesta un poco al cerrar y me acojo al pensamiento de los indígenas es que nosotros sí tenemos que empezarnos a reflexionar desde otra orilla del derecho y desde otra orilla de la ciencia, no sé cuándo, pero tenemos que caminar hacia allá. La educación también nos ayuda a asimilar y creo que en eso los jóvenes son la expresión más clara de la asimilación de comportamientos, actitudes, moda, etc. Y todos asimilamos. Y hemos asimilado también la tarea que las transnacionales han ganado y nosotros hemos perdido. Entonces a finales de los 50 del siglo pasado se hizo la transformación de la industria colombiana y dejamos de consumir papas criollas, papas cocinadas, el maíz, y empezamos a consumir paquetes, y es una cultura que nos transformó la vida. Y transformar la vida transformó la vida de las mujeres y transformó nuestra relación con el territorio y transformó la relación de la madre con el hijo y se cambiaron las formas de vida y volvimos a un modelo que ni siquiera es el nuestro, apropiamos otros modelos, otra cultura, otras formas de ser, y ahí sí comparto mucho con mi amigo Fassborda. Y es que mientras no hagamos diálogo de saberes, va a ser muy difícil que podamos superar y transformar esta sociedad, porque es muy difícil. Y es tan difícil que cada vez como que somos menos nosotros y más los otros. Y por eso considero que todos estos espacios han tenido como espacios naturales. La familia, la casa, la escuela, el colegio, la universidad, el Estado, las políticas públicas, etc. Yo creo que me devuelvo. Bueno, quizá un poco de, no culpemos a la educación, pero sí encontremos en la educación una oportunidad para transformar la realidad. Y encontrar una oportunidad para transformar la realidad es ubicarnos en lo que ha sido Colombia, en lo que es Colombia, en lo que es nuestra región, en lo que es nuestro país. Porque mujeres las hemos encontrado víctimas, las encontramos en el campo, las encontramos de todos los colores, encontramos niñas que también viven sus soledades y sus angustias, y de esas a veces no hablamos si no es porque tienen problemas de violencia, y en la educación tenemos que transformar el chip para poder hablar de ellas. Entonces por eso creo que plantearnos esta diversidad también es plantearnos un reto, y plantearnos un reto significa un país, yo creo que soy una comprometida con la paz, es un país que camine hacia la paz no como un fin inmediato, sino como un proceso que nos ayude a leer la realidad de manera distinta, que nos ayude a mirar no solamente en función de un elemento temporal y coyuntural como los acuerdos, sino también un estado, diríamos, de conciencia. Es decir, el estado de conciencia también pasa por la filosofía, las creencias, las condiciones, las metas, las aspiraciones, los sueños, las expectativas y por supuesto el cumplimiento de ese proyecto de vida. Entonces aquí solo traigo como unos ejemplos de cómo de alguna manera hemos recibido herencias globales que hemos aplicado en nuestros entornos prácticos y cómo también a lo largo del siglo XX, muy lejos de nosotros pero tan cerca a la vez, se nos negó el derecho a pensar distinto, porque se nos negó también el derecho a acceder a la educación, a una educación que nos reflexionara, que nos pensara, que nos ayudara a entender nuestra propia esencia y nuestra propia naturaleza. Y como también ya lo expresé, como también desde el paradigma cultural global nos cambian paradigmas y transformaciones, y hoy miramos tan lejos de nosotros que no vemos nuestras propias realidades. Yo lo he vivido aquí en el Villavicencio. Yo me iba con los estudiantes de ingeniería civil a caminar por la margen derecha o izquierda del río Guatiquía, donde no hay acueducto, no hay alcantarillado, no hay condiciones para la vida digna, y los chicos me decían: profe, yo no puedo creer que esto sea en Villavicencio, que esto se dé aquí y que yo nunca lo haya visto. Eso es segregación, discriminación, eso es negar la posibilidad de oportunidades, y la viven hombres y mujeres, pero a quien más afecta es a la mujer, porque es la que tiene que estar todos los días enfrentando esa realidad, sufriéndola y viviéndola, y es a quien en última instancia le toca superar esas condiciones de pobreza
¿cierto? Porque nuestra región es una región pobre. Y superar la pobreza también es trabajar por la inclusión. Y trabajar por la inclusión también nos lleva a revisar nuestros currículos educativos. Y revisar nuestros currículos educativos pues nos lleva también a mirar estrategias de cómo conocemos más la realidad para no educar por fuera de esa realidad, porque educar por fuera de esa realidad se llega a construir políticas públicas desde el escritorio y desde la negación de la diversidad, desde negar que tú eres indígena, que tú eres campesina, que tú eres obrera, que tú eres jornalera, que tú eres trabajadora, porque además lo estamos negando y porque muchos de nosotros vamos a salir a trabajar con la gobernación, con la alcaldía, con el... bueno, en cualquier cargo público, y lo digo porque así nos ha pasado ya en nuestra región. Y todo eso implica a trabajar por las desigualdades de nuestro género. Y yo creo que aquí no hay que desconocer, yo creo que nosotros sí somos ahistóricos y no reconocemos los aportes del feminismo, porque se ha cuestionado las estructuras de las relaciones de poder. Y las estructuras de las relaciones de poder pasan por el conocimiento, pasan por los estados, pasan por las políticas, pasan por las estructuras educativas y pasan también por el reconocimiento. Hoy disfrutamos nosotras de cosas, de hechos, de acontecimientos, de resultados que esas feministas desde el siglo XVII, XVIII, XIX y XX trabajaron para nosotras. Reconocer las 8 horas no es una lucha de nosotras, la estamos disfrutando. Trabajar por los derechos de los hijos naturales no es una lucha nuestra, fue de las feministas. Trabajar por la paz es una lucha de las feministas. Trabajar por los derechos civiles fue una lucha de las feministas. De esas feministas de la generación del siglo XVIII, las que pensaban un poco distinto, porque hoy también tenemos que reconocer que hay una distorsión del concepto del feminismo. Es decir, hoy hablamos de ideología de género y pues bueno, este no es el espacio para abordarlo, creo que es en otro espacio, pero la ideología de género también le está haciendo mucho daño y le ha hecho mucho daño al feminismo y le seguirá haciendo daño si nosotros no estudiamos y conocemos un poco más, porque la ideología de género niega absolutamente todo ese ejercicio y todas esas acciones que realizaron las feministas y que se han logrado de alguna manera y se mantienen en normas, en leyes, que son una fuerza para transformar esa realidad y que a veces se utiliza también de una manera negativa. Y creo que sí es bueno que nosotros hagamos estos ejercicios para profundizar en esos temas, para no dejarnos, para no permitir que nuestro pensamiento como que también se trastoque con temas que no son pertinentes. Y creo que el gran reto tenemos que hablar de una educación transformadora, y hablar de una educación transformadora significa superar las limitantes que tenemos desde las políticas públicas que se expresan a través de dispositivos como el currículo y las prácticas. Los materiales educativos son absolutamente sexistas, ¿cierto? Son muy sexistas, no tocan para nada el tema de género. Las prácticas sociales de negación de la existencia de la diversidad y las prácticas culturales, pues que ya aquí nuestras jóvenes estudiantes hacían una reflexión muy interesante sobre el tema, y es que nuestros lenguajes siguen siendo excluyentes, negadores de esa diferencia, de ese reconocimiento de ser mujer, pero también de ese reconocimiento de negación del otro. A mí me gusta una palabra y creo que donde puedo hacer eco la planteo, que es el tema de la interculturalidad. Tenemos que hacer diálogo entre culturas, entre diferentes, entre pares. Y hacer diálogo entre pares no significa que alguien tenga la razón, sino que alguien sabe algo de algo y tenemos que ponernos de acuerdo para poder abordarlo. Y es allí donde también pues voy a cerrar en una presentación muy corta, cómo yo he aprendido en ese tema de la